el Partido de la Liberación Dominicana cumple 48 años de fundado. Y es oportuno hacer revisión de su estado. Todo lo que cumple 48 años hay que revisarlo. Hay que revisarlo para ver en qué situación ha llegado a una edad como esa. El PLD surge en el marco de lo que la humanidad ha definido en términos discursivos, ideológicos y políticos como la Guerra Fría. Una guerra que se instaló cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo adquirió una dimensión que lo situaba como un competidor peligroso para la democracia y el liberalismo político. Y como tal, el PLD tenía que de alguna manera resumir alguna respuesta a lo que se presentaba como el ordenamiento político mundial. Así surge el PLD como un partido de nuevo tipo, un partido de liberación nacional, que procuraba un nivel determinado de distanciamiento del eje comunista y una diferencia remarcada de el tipo de democracia satelital que mantenía Estados Unidos en el hemisferio. Todos tenían que ser parte de su trapatio para poder tener una coexistencia más o menos armónica con el poder imperial. Y de eso mucho que sabía Juan Bosch, que había sido víctima de un golpe de Estado y que cuando la reacción de la población dominicana lo ponía casi de vuelta al Palacio Nacional, una intervención norteamericana frustró las aspiraciones de los dominicanos. Y el PLD, además de eso, definió un perfil de renuncia. Yo entré un poco después, siendo un adolescente allá en Miches, como parte de la granja que estaba construyendo el sacerdote Lidio Cadet en la costa este para el Partido de la Liberación Dominicana. Y tanto en Miches como aquí en la capital, cuando migré a terminar el bachillerato, el discurso que pervivía en el PLD era un discurso de entrega, de renuncia, de desinterés y de resiedumbre ética. Juan Bosch había contaminado a la juventud de ese relato y lo asumíamos con entusiasmo, con convicción de que estábamos dándole lo mejor de nosotros a la sociedad y que estábamos construyendo un sueño que nos hacía feliz a todos, pero sobre todo que le tributaba felicidad a los demás. Así surge el Partido de la Liberación Dominicana en el escenario político nacional. Todos nos formamos bajo el criterio de amor a la sociedad, de desinterés por lo particular, renunciando a ello en favor del interés general. El PLD llegó al poder, hizo una gestión de 4 años que le pareció a la sociedad éticamente buena, pero parece que no superó la frustración de salir del poder, habiendo hecho una gestión buena
y regresó 4 años después del fracaso de su sustituto a una gestión que se vio marcada por el interés particular, renunciando al interés general, a una gestión que comenzó con una renuncia abierta a la ética, abandonando el pasado luminoso que imprimió Juan Bosch cuando le dan un golpe de Estado y renuncia hasta la pensión que legítimamente le correspondía, a tal punto de que años después acepta la pensión y se le entrega al Partido de la Liberación Dominicana, pienso que eran unos 73,000 pesos entonces. Se le entrega al PLD como una expresión de renuncia simbólica y seguía viviendo de sus libros hasta que luego la sociedad dominicana se dio cuenta de que ni siquiera tenía un hogar propio y le construyó una casa. Pero en el PLD de hace poco, esto llegó a tener una actitud de desprecio y reprobación que la fiesta ya no la hacían porque le había a la sociedad tributado una casa al líder, sino que la hacían para celebrar la acumulación de 500 millones de dólares o la acumulación de un horizonte de fortuna que se vinculaba a miles de millones de pesos. Todo hecho al amparo del Estado, bajo el tráfico de influencia, el soborno, la extorsión o el robo. Una expresión monumental de la renuncia a las convicciones éticas y de renuncia al desprendimiento y a cualquier valor que desvinculara al ser humano de lo individual. Así llega el PLD a estos 48 años de existencia, dividido porque las apetencias personales le impidieron ubicar un punto de encuentro para mantenerse vivo. Y ocurre que esto está matizado por una situación de culpa que le impide a los PLDistas defender hasta su propio gobierno, porque la reprobación ética social le impide incluso defender a los acusados de corrupción. Los acusados de corrupción incluso tienen que buscar abogados fuera del PLD, porque ni siquiera los abogados del PLD se atreven a defenderlo. Pero Leonel Fernández, que se fue con otra parte del PLD, que ahora se llama Fuerza del Pueblo, no se atreve ni siquiera a dar unas declaraciones defendiendo un contrato, un solo contrato, como el peaje sombra. Le huye. Danilo Medina no se atreve a defender la actuación en el marco de los pulpos de los funcionarios del PLD o de su propio guardaespaldas, huyendo a su propia práctica. Encuentra el 48 aniversario al Partido de la Liberación Dominicana. Incluso una expresión tan paradigmática como "no me van a avergonzar", que es una frase de refugio que dice que esas impugnaciones éticas, esos juicios, esos procesos judiciales de corrupción no lo van a avergonzar. Le huye a la intención de una parte del poder que ha decidido combatir la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana. No es que no puedo defender, es que ni siquiera me pueden avergonzar.
Y yo creo que el 48 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, con un pasado tan luminoso como el que le imprimió Juan Bosch, lo encuentra hoy, no bajo el látigo de quienes lo quieren avergonzar, sino bajo la impugnación ética monumental del que está avergonzado.